aquella idea que al principio es una idea básica, es una idea fundamental, o sea, tú puedes tener una pequeña idea de lo que quieres escribir y después empezar a desarrollarla, pero en términos muy generales, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál va a ser el final que te gustaría? Sobre todo el final, porque cuando encuentras el final encuentras el camino, o sea, tienes que saber qué final quieres. Y a partir de ahí ir escribiendo y rompiendo hojas, escribiendo y rompiendo hojas y escribiendo y rompiendo hojas, desarrollando aquella idea que tú tienes. Y entonces poco a poco todo aquello se te va abriendo y van apareciendo otras ideas que puedes ir uniendo y dejar de unir y al final pues consigues llegar a un guión. Y si ese guión lo sigues a la hora de escribir, evidentemente si hablamos de novela histórica pues entonces lo tienes que relacionar con los episodios históricos que sucedieron en cada momento, incluso con los personajes históricos, pero lo de la inspiración, no confiemos en la inspiración, o sea, confiemos en ponerte, en hacerlo, en imaginarlo, en escribirlo sobre todo para que no se te olvide, porque hay muchas veces que, por lo menos a mí, claro que soy mayor que tú, pero bueno, se me olvidan algunas cosas, escribirlo, y entonces cuando lo tienes escrito y cuando lo ves y lo relees, es cuando puedes empezar y vas desarrollando más cosas. Y a partir de ahí, bien, suerte. ¿Más preguntas? Hola, soy Celia del Journal Martorell y tenía una pregunta para ti. Debes haber investigado mucho para saber con tanto detalle la vida de los personajes y conseguir hacernos ver la escena. ¿Cómo consigues documentarte? ¿Solo lees o también haces trabajo de campo? No, yo solo leo, pero trabajo de campo no lo puedo hacer. Vamos a ver, trabajo de campo. Si por trabajo de campo entiendes ir a los sitios sobre los que quiero escribir y pisarlos, sí que lo hago, claro. O sea, si escribo sobre las Alpujarras, pues fui a las Alpujarras. He escrito sobre Córdoba y he pasado pues montones de días en Córdoba. Escribí sobre Toga, la revuelta o la propuesta de revuelta que se hizo en Toga, en la Comunidad Valenciana, y evidentemente pues fui a Toga a verla, ¿no? Si ese es el trabajo de campo al que te refieres, pues sí, lo hago. Creo que hay que hacerlo. Pero, ¿sabes una cosa? Creo que hay que hacerlo porque generalmente en esos sitios, salvo que sean pueblos muy pequeñitos como Toga, ¿no? Pero generalmente en esos sitios es donde encuentras aquellas fuentes que estás buscando. Es donde encuentras aquellos libros precisos, aquellos libros, aquellas monografías que te pueden interesar, aquellos libros que incluso pueden estar descatalogados y que los encuentras en una librería de viejo. Cuando vas a estos sitios es cuando ves aquello sobre lo que quieres escribir y puedes llegar a conseguir esa documentación. Trabajo de campo, si te refieres a la investigación del documento originario, de la fuente, de la información, no lo puedo hacer porque no soy investigador, o sea, yo dudo mucho que en esta biblioteca me dejasen, en esta misma, salvo que la directora general como favor especial, no sé qué, tal, pero dudo mucho que me dejasen acceder a los manuscritos, porque no soy investigador del Consejo Superior, porque no soy catedrático, solo soy un abogado y un escritor, por lo tanto, tengo vedado el acceso yo a todo eso. Pero bueno, gracias a Dios tenemos una serie de científicos y una serie de estudiosos, de historiadores, sobre todo tesis doctorales, sociedades que hacen o asociaciones que hacen estudios monográficos sobre temas y a partir de ahí pues vas reuniendo toda esa documentación, a veces ingente, no sé, pues en la mano de Fátima habré trabajado, calculo yo, que con 200 libros, ¿no? Y bien, pues te vas haciendo, yo sí, es la manera de trabajar, ¿no? Conseguir la mayor bibliografía posible, tenerla yo, porque no me sirve a veces no me sirve ir a una biblioteca y leer el libro allí, porque son libros de consulta que después reconsulto, vuelvo a consultar y los utilizo 80 veces, y esa es la manera en cuanto a los datos históricos. Bueno, yo soy Irene del Colegio Pío XII y quería saber por qué eligió la catedral, la iglesia de Santa María del Mar
para escribir su libro? Si hay alguna razón o simplemente le gustaba o... Bueno, a mí la iglesia de Santa María del Mar siempre me ha gustado. Es una construcción muy querida en Barcelona. Es una construcción, cuando yo era chaval y íbamos con el colegio allí, te decían, bueno, esta iglesia la construyeron los marineros, ¿no? Entonces, claro, no sé, yo en mi época no levantaba el dedo para preguntar al profesor nunca, ¿no? Siempre estaba callado. Pero pensábame, los marineros no construyen iglesias, ¿no? Y bien, ahí quedó aquello. Y después, con el tiempo, pues volví a Santa María del Mar y efectivamente los marineros construyeron la iglesia, o sea, fue el pueblo de la ribera de Barcelona, el pueblo marinero, el que elevó aquella iglesia, ¿no? Por lo tanto, eso yo consideré que era un hecho francamente interesante, incluso bonito, ¿no? Es bonito, es algo sentido, es el espíritu de pueblo, el espíritu de solidaridad, ¿no? Y si consideras que eso además sucede en una época histórica muy atractiva para Cataluña, en tanto en cuanto pues Barcelona pues está comercialmente en auge, hay mucha riqueza, bélicamente también pues gana todas las batallas, controla el Mediterráneo, hay mucho comercio. Bueno, pues todo eso me daba un marco fantástico para desarrollar una novela, ¿no? Entre Santa María y lo que la propia Barcelona me proponía, pues después, bien, solo hay que hacer lo que me preguntaba antes tu compañera, ¿no? Empezar a idear historias de amor, historias de venganza, historias de sexo y de todo esto para unir todos esos elementos y poder presentar una novela interesante. Yo tengo una pregunta, porque ha comentado que le gusta documentarse, sobre todo con libros, y además los libros ser propios. En este último libro ha necesitado unos 200 libros, en el primer libro creo que fueron 40. No, yo creo que más. ¿O más? Bueno, en algún sitio he leído 40, ya le pondremos más. ¿Cuántos libros tiene en su biblioteca? Tengo un pilote. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, no los he contado, pero tengo una habitación llena y ya una biblioteca llena, entonces ya llega un momento en que además ya no caben, ¿no? O sea, cuando los tienes que amontonar en el suelo así en columna, pues es cuando te das cuenta de que te has pasado un poco con los libros. Pero bueno, hay que encontrarles espacio, muchos. ¿Una pregunta más? Hola, ¿Qué? soy Carmen de la EPA de Vicent Ventura, de aquí de Valencia. Tenemos un club de lectura que leemos bastante, nos reunimos con bastante frecuencia. Y bueno, primero que nada, darte las gracias por estos 2 libros tan magníficos que nos has regalado. Creo que los 2 están muy bien situados, bajo mi opinión humilde, en la época, en culturas, en todo. Tengo que decirte que los he prestado y una de las personas que le presté la Catedral del Mar, cuando me lo devolvió, me dijo: he ido muchas veces a Barcelona, pero tengo programado una visita dentro de poco, única y exclusivamente por ir a ver Santa María del Mar, lo cual yo la conozco muy bien, siempre que voy a visitarla, y me parece fantástica. Y ahora quería preguntar si tenías algo en proyecto, algún libro, sobre qué iba a tratar, poco más o menos, si puedes desvelarlo. No puedo. No. No me dejan decir sobre qué. Poder sí que podría, claro, pero no me lo tienen permitido. Pero sí, estoy con un nuevo proyecto. También histórico en España, bien, sí. Eso es lo que puedo decir y que confío que resulte interesante también. Pero también sobre algo histórico, sobre algún momento histórico. Un momento histórico, sí, en eso sigo. Funciona, por lo tanto no lo toco. Vale, lo haces muy bien. Gracias. Soy
Aurora Martínez, del Colegio Pío XII. Me gustaría saber qué le ha hecho a usted decantarse por la novela histórica a la hora de escribir. Es una buena pregunta. Quizá porque antes escribí una novela actual que nadie me quiso publicar, ¿no? Entonces ya dije, bueno, pues... Barcelona no tenía ninguna novela histórica. Sí que tienen buenas novelas, ¿no? Pero 19 hacia adelante. Yo soy un lector empedernido y me gusta todo el tipo de novela, desde novela negra hasta la novela histórica. Pero he leído grandes novelas históricas sobre Roma, evidentemente, sobre París, sobre Moscú, sobre Londres, y Barcelona no tenía ninguna. Entonces llegó un momento en que me planteé realmente pues, lo que explicaba antes, ¿no? Que esa nueva novela pues, fuera una novela que tratase sobre unos hechos de una ciudad muy atractiva. Debo reconocer que comercialmente Barcelona es muy atractiva, y que además me permitiese a mí también pues, profundizar un poco en la historia de Barcelona. Piensa que Santa María del Mar está, ahora ya no porque los han trasladado, pero estaba detrás de los juzgados. Y entonces en los juzgados uno se tira horas y horas esperando a que unos señores que son los jueces pues le reciban o hagan el juicio, y a veces estás 2 y 3 horas ahí esperando. Y bien, yo generalmente pues cogía y me iba a pasear por el barrio gótico y por Santa María. Y a partir de ahí empezó, y llegué a la conclusión de que una novela histórica sobre Barcelona me gustaría escribirla, me gustaría sobre todo estudiarla, me permitiría estudiar la historia de mi ciudad, y creí que sería interesante para el lector, y por suerte pues así ha sido. Hola, me llamo Elena del Llano Martorell y me gustaría hacerle esta pregunta. Sobre el afán de superación de sus personajes, ¿cree usted que esa es la característica principal? Porque unas veces digamos que se dejan llevar por la situación y en cambio en otras parece que ellos se fuerden en el destino. ¿No? Sí, el espíritu supera. Porque todos se ríen. Sí, sí. El espíritu de superación para mí es una característica de los personajes, quizás más en la segunda que en la primera. Yo cuando hablas del destino y de que se dejan llevar por los acontecimientos, en la primera Arnau está sometido a los vaivenes de la sociedad y a una casuística y a todo lo que sucede a su alrededor, y eso es lo que le va llevando hacia adelante, ¿no? Termina siendo un gran banquero, a veces incluso sin desearlo, ¿no? Sin embargo, en la segunda considero que Hernando es una persona más voluntariosa, decide más cuál quiere que sea su destino. Él decide dedicarse a proteger la cultura musulmana y lo hace de una forma voluntaria y libre. Pero el espíritu de superación sí que para mí es lo que he vivido y es lo que conozco. Y a mí lo de las novelas del antihéroe y todo esto pues no me gustan, pues siempre son tristes y acaban mal, ¿no? O sea que, no sé, hay muchas veces que me lo preguntan, ¿no? Y yo contesto, dígame, ¿usted ha visto alguna vez que James Bond se muera al final de la película? Nunca se muere James Bond, ¿no? Y entonces a mí es lo que me gusta, o sea, el día que se muera James Bond no volveré a ir a ver una película de James Bond, ¿no? Y en los libros, pues es aquello de vivieron felices y comieron perdices. Al final es eso, o sea, yo creo que cuando una persona está leyendo 700 páginas o 900 páginas, que cuesta leer 900 páginas, ¿no? Más en la época en la que vivimos, que podemos encontrar poco rato para dedicarnos a la lectura, si al final resulta que llegas al final del libro